Mónica. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a todos, qué gusto saludarles. Bueno, jóvenes, vamos a entrar en materia de una vez. Tienen ahí a la mano ya su esquema del juicio ordinario. Continuamos, por favor. Un pequeño anuncio antes de comenzar en lo que buscan su esquema. Buenísimo, buenos días. Igualmente para todos ustedes, bendiciones. Jóvenes, en la plataforma de Classroom, hace un momento pues estaba trabajando ahí la presentación de sus laboratorios. Entonces estoy indicando los laboratorios que ustedes van a estar desarrollando y pues más adelante, conforme vayamos avanzando en las clases, ustedes estarán recibiendo sus laboratorios. En este caso, en la plataforma ya aparece la fecha límite para entregar estos laboratorios. La última fecha la tenemos el 19, 20 y 21 de agosto. 19, 20 y 21 de agosto. Obviamente no espere hasta la fecha límite de hacer sus laboratorios porque no va a poder realizarlos. O sea, ahorita, para esta semana, ya tienen que tener concluidas las dos demandas. Yo ahorita avanzo el tema y hasta donde pueda avanzar, conforme yo espero que ya la otra semana les estaré, en el transcurso de la semana les voy a cargar los otros dos laboratorios que tienen que trabajar, de los temas que vamos a agotar con relación al proceso ordinario que ahorita estamos ya finalizando. Entonces, sí es importante que vayan al día con la realización de los laboratorios para que no se me vayan a complicar a la parte final. Ahorita te doy la palabra, Sandra. Recordemos, en este segundo parcial son 40 puntos los que estamos discutiendo. Entonces, muy posiblemente va a ser 30 puntos que usted va a tener de zona y 10 puntos su examen, o bien van a ser 25 de zona y 15 puntos de su laboratorio, de su evaluación teórica práctica. Entonces, sí, por favor, tenga en cuenta que si no envía sus laboratorios, si no hace sus laboratorios, sus trabajos, lamentablemente pues va a perder la clínica. Y recuérdese, de la clínica no hay retrasada. ¿Sí? Bueno, Sandra, dime, te escucho. Buenos días, licenciada. Perdone, solo es que no había leído bien, pero sí son 4 archivos los que hay que enviar al final, ¿verdad? Igual la misma las instrucciones de la tarea pasada, perdón. Son exactamente las mismas coordinaciones las que tenemos. Cada documento pues lo tienen que enviar de forma independiente, no en un solo documento, enviarlas en un solo archivo, enviar todos los documentos, no. La entrega es individualizada porque, vuelvo y reitero, me ha tocado que no puedo abrir documentos, no puedo abrir archivos, y el problema es de que a veces en ese solo archivo están todos los documentos. Entonces, a veces es solo un documento el que está dando el problema, pero perjudica al resto porque no se pueden abrir. Entonces, las recomendaciones tienen que enviar los documentos uno por uno, como están identificados. Aparte de eso, y de último, me envía un mensaje de texto. Yo creo que muchos de ustedes, no me dejará mentir, que todavía yo el día de ayer estuve platicando con muchos de ustedes, resolviendo dudas en cuanto a sus laboratorios, sus trabajos y algunos datos que tenía pendientes, que ya me los habían enviado, pero que estaba cotejando con sus laboratorios, porque a veces tienen me he encontrado con el problema, no sé si es en esta sección, en donde pues incluso en su evaluación se equivocó, y por el estrés del nerviosismo de trabajar su examen, me escribió su número de teléfono en lugar de su número de carnet, y luego pues me lo indicaba y lo pude verificar y era muy cierto. Pero a mí de primera mano me da la pauta, bueno, y entonces ¿quién redactó el examen, verdad? Pero yo entiendo, ahí sí que el estrés del momento de estar trabajando las evaluaciones, pues a uno pues lo ponen mal. Y no digamos la entrega de los laboratorios. Lo peor es que yo sé que era la primera entrega que ustedes hacían conmigo. Obviamente ese estrés de que se les acumuló posiblemente la entrega de todos los laboratorios de junto, entonces también genera ese tipo de estrés. Y
nos causa dislexia al momento de anotar números de carnet, números de incluso sus nombres. A veces me escriben el nombre no como aparece escrito, como usted aparece inscrito en el listado, sino que como comúnmente le dicen, ¿verdad? Entonces, también son esos aspectos que hay que cuidar mucho. Entonces, yo le agradezco mucho que tenga mucho cuidado con esa información para que no, pues, en su momento podamos tener esa mala comunicación en donde, pues, se puedan perder los documentos o bien no pueda yo tener comunicación con ustedes. Gracias por su paciencia, sobre todo, gracias por eso. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. No, ok. Estamos excelentes entonces. Bueno, ahí en la plataforma de Classroom ya le dejo las instrucciones generales. Conforme vayamos avanzando en el curso, se van a ir cargando los laboratorios para que ustedes los puedan ir trabajando. Recuérdese que para esta semana, para ya, yo le sugiero que ya tenga listos sus demandas. Ya tenga redactadas sus 2 demandas, porque el día de hoy le voy a dejar carga académica para que pueda trabajar durante la semana para continuar con las clases la otra semana, ¿sí? Entonces, tómelo muy en cuenta. Posiblemente las evaluaciones, yo les decía al grupo anterior, estaban siendo, bueno, el año pasado fueron la primera semana de septiembre. Ahora, pues, me estaban comentando de que ya hay una programación en donde es la última semana de julio. Entonces, tomemos en cuenta, pues, ya las fechas próximas a las evaluaciones del segundo parcial. Bueno, no es la última semana de agosto, perdón, la última semana de agosto las evaluaciones. Dime, Sandra, te escucho. Licenciada, perdone, le comento que las últimas 2 clases yo estuve un poquito ausente, ya que pues resulté positiva a COVID y a mí me pegó bien fuerte. Entonces tengo como lagunas, porque sí estuve en su clase, pero no al 100, ¿verdad? Entonces, solo para, no sé si poderme aclarar, la tarea, las 2 demandas que había que hacer era conforme a la tarea que habían dejado al inicio. No sé si son las comparecencias, que es lo que yo tengo. En base a eso o en base a las entrevistas que habíamos hecho también como tarea, ¿verdad? ¿Sí me podría aclarar ese punto, perdón, licenciada? Hola, Sandra, me alegro que ya te sientas mejor y la verdad pues es una enfermedad que sí está perjudicando a la mayoría de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, agradezco mucho que estés ya mejorcita, de veras, gracias a Dios que ya estás mejorcita y cuídate mucho porque a veces quedan secuelas y hay que cuidarse. Y gracias por el aprecio a la cátedra de, aunque estar enferma, pues estar ahí presente, te lo agradezco mucho. Sí, Sandra, es un match. La información con la que vas a trabajar la exposición de hechos es prácticamente las entrevistas, toda la información que captaste, de todas las entrevistas que tú realizaste. Perdón por el sonido, disculpe. Las entrevistas que tú realizaste, la información vas a escoger únicamente 2. De esas entrevistas vas a tomar dos archivos para poder redactar tu demanda. La comparecencia. Yo sé que ustedes trabajaron 5 comparecencias. La licenciada Blanquita les pidió 5 comparecencias de diferente tipo. Ustedes van a elegir las comparecencias que más se adecúan a los datos que necesitan para redactar su demanda. Entonces, por eso es que van a estar utilizando esas comparecencias y las entrevistas que ustedes utilizaron. He tenido el problema ahí de algunos compañeros que han manifestado que tuvieron problemas con sus documentos, con sus archivos que tenían guardados, ya no tienen esas entrevistas. Me decía, mire, podemos generar nuevas, pues si usted tiene el tiempo y tiene el espacio y las personas para poder generar las nuevas, pues repóngalas y hágalas. Ahora bien, si no, no se preocupe, usted comprendo que ya hizo sus entrevistas, lo que sí necesito es que busque la información para redactar esas demandas. Si necesita datos ficticios, incluso en las entrevistas, si hay elementos que usted necesita para darle forma y carácter a esa demanda, utilícelos. Busque esos datos, agrégueselos sin ningún problema. Lo que yo voy a calificar en la redacción de las demandas es la estructura y la forma como usted está adecuando la información y le está dando forma legal
a esa demanda, ¿sí? Entonces, gracias, licenciada, por la aclaración. Si necesitan información o enriquecer más su entrevista, pues agreguen los datos ahí ficticios que sean necesarios para que esa demanda pues tenga suficiente cuerpo, suficiente estructura para poderla presentar. Eduardo, dime. Muy buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Con una consulta con respecto a las entrevistas, conforme a los tiempos, esas vamos a tenerlos que hacer ficticios, ya que la fase administrativa, la conciliación, no va a coincidir con los tiempos para poder presentar la demanda. Esta es mi consulta, licenciada, lo hacemos, bueno, yo ya lo realicé ficticio, ¿verdad? No sé si estará bien. Así estamos bien. Como les comento, yo lo que ahora voy a calificar en este plano es que usted pueda estructurar toda la información que le dieron. Usted adecúe la información a modo de generar su demanda. ¿Estamos bien, Eduardo? ¿Quién más levantó la mano? Licenciada, buenos días. Disculpe una consulta. En el caso de la fecha de presentación de la demanda, ¿qué fechas deberíamos colocarle o no es tan específico? No, ustedes consideren según los tiempos y los plazos en que fue recibida las demandas, ustedes eran las fechas. Miren, en este caso, como ya tenemos una fecha clara, se podría decir que yo los estoy señalando Vamos a ver, les estoy señalando como fecha para entregar sus laboratorios 19, 20 y 21. Podrían ser fecha 19, si usted gusta. Si estamos buscando días hábiles. Si usted quiere un punto de partida, podría ser el día 19 de agosto. Muy bien, gracias. Tomando estrictamente en el plano de que son plazos ordinarios, ¿verdad? Que sábado y domingo pues no cuentan. Alberto, por favor, te veo manejando. Cuídate mucho, papito. Ahí saludes y éxitos. Pero por favor cuídate y deja de ahí, mejor si escuchas, porque para no perder la atención al volante también. Licenciada, disculpe, una pregunta. Así como las demandas, aunque ya las tengamos, las tenemos que subir los 4 archivos juntos, esos días que usted mencionó, o podemos enviarla antes. Fíjense que yo sí suplico que ese mismo día me entreguen toda la información, porque así me queda la bitácora del día que ustedes efectivamente me lo están entregando. Por eso estoy habilitando 3 días, viernes, sábado y domingo. Para que en esos 3 días, yo espero la verdad que el día viernes pues sea recibir la mayor cantidad de documentos, porque conforme se van recibiendo, pues así voy tratando de tomar nota de los que van ingresando. Si hay algún archivo que no puedo abrirlo o no puedo ingresar a él, pues yo pues les hago saber la situación, o si veo algún dato que me hace falta, pues igual se lo solicito. Pero sí, agradezco que... Sí, por favor. Ok, gracias. Siempre en PDF. Entonces, de la misma temática de la coordinación de la clase de la entrega anterior, y sí en el mismo día, porque a veces me ha sucedido de que se desfasan las fechas de entrega. Entonces en su momento pues hay alguna cuestión ahí que si me lo entregan muy antes, entonces se me va del grupo o del periodo que yo tengo ubicado para ubicar los trabajos y recibirlos, ¿sí? Yo les agradezco mucho que me apoyen en ese sentido. Si ustedes ya guarden ahí en su computadora un folder con sus documentos para que el día 19, usted pues si ya los tiene todos completos, el día 19 mándelos. No espere hasta los últimos minutos del día 21, tomar en cuenta que estoy recibiendo de 8 a 10 de la noche, ¿verdad? Entonces en ese lapso de tiempo, pues ahí es un lapso bastante amplio y durante 3 días que usted va a tener para entregar sus documentos. Licenciada, disculpe, las demandas, por ejemplo, es un PDF independiente para cada una. Exacto, sí, por favor. Sí, porque sucede, como les digo, de que a veces hay de alguna forma algún archivo que no se guarde bien, y el problema es que perjudica a los demás.
prefiero mejor, si un documento es el único que tenemos inconveniente, solo sobre ese me refiero, mira, disculpa, volveme a mandar el documento, volverlo a grabar, porque no me deja abrirlo, ¿verdad? No lo puedo leer. Gracias. Ahora sí, jóvenes, entramos en materia, ¿les parece? Si no, no nos va a alcanzar el curso. Miren que hace un ratito, miren, se nos fue el tiempo, pero voladísimo. Bueno, ya entrando y platicando, vamos a hacer una retroalimentación. Estamos en el proceso ordinario laboral. Recuérdese que usted ya planteó su demanda. A esta ya le dieron resolución de trámite, y dentro de la resolución de trámite hay ciertos apercibimientos y señalamientos muy puntuales que hace el juez. El juez señala el día y la hora para la audiencia, para que comparezcan las partes con todos sus medios de prueba, a juicio oral. Recuérdese que todo el desarrollo de la audiencia va a ser de forma oral. El apercibimiento, muy importante, el juez apercibe a las partes para que estén presentes dentro de esa misma audiencia con sus medios de pruebas, pero importante tomar en consideración la hora en que la audiencia se estará celebrando. Si el juez les dice a ustedes en su resolución a las 10 de la mañana, usted con su cliente tiene que estar, usted cítelo a las 9 o si él viene de lejos, viene del interior, dígale, mire, a las 8 en punto de la mañana tiene que estar acá, para que él en su momento pueda organizarse, o viaja un día antes o sale a la 1 o 2 de la mañana de su casa. Pero que él sepa, mire, a las 8 en punto tiene que estar aquí nos juntamos. No se preocupen, no pase desayunando en ningún lado, véngase para acá de una vez, traigan que sean esos panitos y aquí se los come. Pero aquí, a las 8 en punto, aunque la audiencia sea a las 9, sea a las 10, ¿para qué? Porque usted está previendo de que su cliente llegue. Porque ¿qué hace usted ahí, sentado frente al juez y no tiene a su cliente? No, tiene que usted estar previsto. Mire que pueden pasar, si las personas vienen del interior o aquí en la ciudad capital, usted se da cuenta que en cualquier momento hay cuestiones que pueden haber alguna manifestación, puede haber algún accidente. Miren que la calzada Roosevelt y la San Juan se mantienen imposibles, no digamos de lo que es el ingreso a Guatemala por lado de la costa sur o por lado del norte, es complicado. Toda la ciudad es complicada, entonces sí es importante que su cliente tome en cuenta estar a la hora puntual, día y hora. La audiencia da inicio, estén o no estén presentes las partes. Señalada el día y la hora, el juez se presenta a la audiencia. En la comparecencia, miren, este espacio tan pequeño que usted ve acá, entre el paso 2 y el paso 3, nos llevó casi 2 clases poderlo explicar. Entre la citación y la audiencia, la fecha de la audiencia, tiene que mediar estos 3 días. Usted ahora ya comprende esa oración en todo el ámbito de lo que implica. Pero también sabe que dentro de esos 3 días usted puede hacer uso de la acepción de incompetencia, en donde ya también sabe que la incompetencia no es razón para suspender la audiencia. La audiencia se celebra, aunque no esté resuelta la incompetencia. Pero la audiencia se resuelve bajo reserva. Aunque en la actualidad, usted entrega su memorial, usted entregó su memorial, recuérdeme por favor una fecha de las que dimos ficticia, creo que fue el 20 de agosto o algo así, ¿verdad? ¿Cuándo fue que entregamos? No, le entregamos ¿qué día fue? 25 de agosto. 25 de agosto. 25 de agosto, ¿verdad? Presentamos nuestra demanda. En la actualidad, así, en tiempos reales, le están señalando audiencia. Usted entregó, fíjese bien, entregó su demanda el 25 de agosto del año 2022. Pero en tiempos reales le están señalando la audiencia para el año 2023 o 2024. No sé si alguien me puede corregir, que esté en los juzgados de trabajo o que esté en el centro laboral y me pueda indicar si han mejorado los tiempos en las audiencias. ¿Algún compañero que esté presente? Si no... No, licenciada, los tiempos todavía siguen siendo bastante largos.
para llegar a una audiencia. Exacto. Entonces, como le digo, ese tiempo, gracias Eduardo, gracias ahí por la afirmación. Sí, están señalándose las audiencias en tiempo real. Ahorita, en la actualidad, a 1 año, 2 años, en tiempo de pandemia estábamos a 3, 4 años de celebrarse la audiencia. Julio, dime. Licenciada, disculpe, así como ahorita que todos estamos expuestos al COVID, yo no recuerdo bien cómo es que podría excusarse esta persona si, por ejemplo, un día antes es positivo, ¿verdad? O por COVID o por cualquier otra enfermedad que realmente lo impida, usaríamos la misma figura del proceso civil. No, estamos aquí. Ahorita vamos a llegar, Julio, ¿oíste? Ahorita vamos a llegar aquí en excusa, en la comparecencia, no en la no comparecencia. Ahorita vamos a llegar ahí. Gracias. Perdone, ¿quién más? Vamos a ver. Herbert, creo que levantaste la mano. Dime. Sí, solo tú y luego... Perdón, licenciada, buenos días. Una consulta. Ahorita que habló del tiempo de que se da la audiencia, en ese tiempo podría ser que el patrocinado con el lugar al que se está demandando podrían hacer una conciliación, o no se podría dar ya una conciliación en ese tiempo. Ah, por supuesto, claro que sí. Pues es una conciliación extrajudicial, ¿sí? Extrajudicial. La demanda ya está planteada. Al momento que se le notifique la demanda, y como tú dices, tomando en cuenta estos tiempos o plazos en que la audiencia se va a desarrollar de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, entonces pudiera buscar que el patrono pues busque una conciliación, y en todo caso también la parte actora pues buscar el acercamiento con la parte patronal para ir midiendo cuál es la posición de ellos en cuanto a pagar las prestaciones laborales, o bien pues luchar por la demanda, ¿verdad? Pero sí se puede dar, pero eso se le llama una conciliación extrajudicial. ¿Y qué pasaría, perdón, y qué pasaría entonces con la demanda si se llega a una conciliación? ¿Qué pasaría cuando ya con ese tiempo de cuando se suscitaba 2 años? ¿Se revocaría la demanda o todo continuaría? No sé. No es revocar el término, se presenta un desistimiento con firma legalizada de la actora en cuanto al que se le adjunta el finiquito, en donde pues la parte actora ha recibido satisfactoriamente el pago de sus prestaciones laborales. Se presenta un memorial de desistimiento, así se le denomina. Ah, ok. Pero el juez siempre cita a las partes, cita al actor para que se presente mediante una audiencia a ratificar ese desistimiento y a dar fe de que sí es su firma y sí son sus datos los que ahí aparecen. Y sí sí le fueron pagadas sus prestaciones laborales. Ah, ok, gracias. Entonces, de esa forma tutela el proceso. Bueno, ahora sí, continuamos. Miren, pues, entonces ya estamos aquí. El día de la audiencia, ya se celebró la audiencia, estamos citados, y el juez, previo a esta audiencia, el señor secretario, pues solicita que cuando usted se anuncia al juzgado, usted se anuncia y dice, mire, señor secretario, ya estamos presentes aquí para la audiencia estamos citados para las 10 de la mañana, son las 8 de la mañana, bueno, el secretario va a decir, bueno, permita un momentito, ya unos 20, 15 minutos antes, previo a la hora de la audiencia, por favor acérquense aquí al juzgado nuevamente, me entregan los documentos y yo les conduzco a la sala de audiencias. Llegada la hora, o tomando en cuenta que usted llegó temprano y su cliente está ahí con usted temprano. Llegada 15 minutos antes de la audiencia, usted se apersona nuevamente al juzgado, le entrega sus documentos, el secretario lo conduce a la sala de audiencias y a esperar que llegue la hora indicada para la misma. Se hace presente el juez y toma la primera, siendo la primera audiencia, toma la comparecencia, empieza a verificar que los documentos le pertenezcan a las personas que están ahí presentes. Pero todo esto sucede durante la audiencia. Iniciando la audiencia con este acto, el juez empieza la misma y le pregunta al actor: señor actor, señor fulano de tal, en cuanto a la demanda que ha presentado,
¿Usted la ratifica o tiene alguna ampliación que manifestar en esta audiencia? Fíjese bien, el juez verificó la presencia de ambas partes. Y la primera comunicación que él hace es con el actor, preguntándole cómo se manifiesta ante la demanda que presentó. El actor puede contestar de dos formas. Una, ratificando la demanda, o sea, indicando de que la demanda que presentó sigue siendo la misma y que no va a modificarla ni ampliarla, no, que la misma pues solicita que sea pues el objeto del desarrollo del juicio ordinario. O bien, él puede manifestar que va a ampliar su demanda en los hechos o reclamaciones, en los puntos que él necesite. Si él amplía su demanda en hechos y reclamaciones, entonces hay acciones y actitudes que se tienen que tomar. Aquí, por favor, los invito a que nos vayamos al artículo 338. 338. Vamos a estudiar este artículo en dos puntos, en dos fases. El artículo 338, por favor, le colocan arriba, arriba de en letras ahí moderadas que usted pueda entender y que los pueda ver, identificar fácilmente, contestación de la demanda. En este artículo 38 vamos a tener la contestación de la demanda. Pero en el segundo párrafo de este artículo 338 también vamos a tener la contestación o diagonal y o reconvención. Este segundo párrafo del artículo 338 lo vamos a identificar como las actitudes de las partes. Ahí de forma horizontal se lo puede colocar, actitudes de las partes. Este segundo párrafo. Le voy a dar lectura al artículo 338, pero vamos a enfatizar más el segundo párrafo para entender esto que habla acá sobre la ampliación de la demanda o de los hechos. ¿Qué sucede en la forma presencial y procesal cuando el actor manifiesta de que sí va a ampliar su demanda? Voy a leer todo el párrafo, pero me voy a enfatizar en el párrafo segundo. Artículo 338. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, se debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. ¿Qué es la reconvención para ustedes? ¿Es contrademandar, licenciada? Muy bien, contrademandar, ¿verdad? Así es, reconvenir es contrademandar a la parte. Entonces, aquí ya estamos viendo una posición sobre la demanda, la contestación de la demanda, una de las actitudes que puede asumir la parte demandada. Por favor, leamos el segundo párrafo. Ayúdenme con la lectura del segundo párrafo. Bueno. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito o hasta el momento de la primera audiencia. ¿Sí? El segundo párrafo del artículo 338.
Si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las declaraciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará contestar. El juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que establece el artículo 335 de este código. Gracias a los jóvenes que leyeron. Muy bien, vamos a enfatizarnos en este segundo párrafo. La contestación de la demanda y la reconvención, o sea, dos cosas son distintas, contestación de la demanda y la reconvención. En su caso podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. O sea, ustedes por escrito pueden llevar preparada su contestación de demanda o bien su reconvención y presentarla al juez. El juez les va a preguntar, su contestación de la demanda será oral o escrita, y ustedes manifiestan. Sin el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor, aquí viene la ampliación, por favor. Aquí, quiero que me encierren en un cuadro a partir de ese punto y seguido. Si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas. Aquí viene la excepción. A menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar. Pero lo que corresponde, la lectura de donde venía diciendo las reclamaciones formuladas, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que establezca el artículo 335. Por favor, desde el punto y seguido que dije, si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, todo ese párrafo, por favor, lo encierran hasta donde dice artículo 335 de este código. A todo ese cuadro van a poner ampliación. Ahí ya está contenida la forma y el procedimiento como se tiene que dar la ampliación. Si el actor presenta ampliación de su demanda, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Pregunto. Suspender la audiencia y señalar una nueva. Muy bien. Eso es en términos generales. Suspender la audiencia y señalar una nueva. Ah, pero la excepción, ¿cuál es? Usted es un excelente laboralista y está en la audiencia y lleva todos los medios de prueba para poderse defender de las pretensiones del actor. Y aquí viene la excepción, dice, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla y lo hará, y lo que se hará constar, o sea, en ese mismo acto. Si el demandado no se acoge al plazo que le dice que la ley le da de suspender la audiencia y poder contestarla y presentar y poderse defender de las pretensiones de la excepción, entonces él podrá en ese mismo acto contestarla. Y el juez tendrá que escuchar la contestación
de esa ampliación y que la audiencia continúe. ¿Estamos ahí? Pregunto. ¿Hay alguna duda? Solo esto último es con base en el 340 del Código Laboral. Estamos en el artículo 338. Sí, pues, pero me refiero a la parte donde dice que fue suspendida la audiencia y señalar una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo. En esa parte es donde me perdí un poco. No sé si... No. Ahorita estamos en la ampliación de la demanda. En el artículo 340 nos habla, pero de la reconvención. Ya. Bueno, gracias, Lic, muy amable. Sí, ahorita estamos en las actitudes del actor, y una de las actitudes del actor es la ampliación de la demanda. Y en este sentido, él está ampliando su demanda. Entonces, al momento de ampliarla, el juez recibe la ampliación y obviamente la parte demandada manifiesta si acepta que él continúe la audiencia con esa ampliación dada o si solicita que la audiencia cumpla con suspender la audiencia para que señale una nueva. ¿Sí? Pero estamos hablando solo sobre las ampliaciones a los hechos o reclamaciones que el actor está haciendo. Solo estamos en el artículo 338. ¿Oyeron? No nos salgamos de ahí todavía. Ya una vez manifestada la posición del actor, si ya hemos concluido las actitudes del actor y él, como un ejemplo, él manifiesta de que no tiene ningún acto, no va a ampliar su demanda, solamente la ratifica, entonces entramos, pasa el juez a las actitudes de la parte demandada. Es aquí, si nos damos cuenta, que ya venimos, las actitudes de la parte demandada, lo que corresponde, si seguimos la línea, miren el gruesor de la línea. El gruesor de la línea indica que el siguiente paso es la contestación de la demanda. Pero como excepciones, se pueden dar estos dos puntos. La no comparecencia y la presentación de las excepciones dilatorias. Entonces, en las actitudes de la parte demandada, previo a contestar la demanda, si se tienen excepciones que presentar, es previo a contestar la demanda, a decirle, mire, señor juez, me opongo a la demanda. No, previo a eso, usted tiene que manifestarle al juez que va a presentar excepciones dilatorias. ¿Qué son las excepciones? ¿De qué se recuerdan ustedes de las excepciones? Medios o mecanismos para depurar el proceso, oponerse. Vamos a ver, gracias. Vamos por orden, vamos a ver la definición. ¿Definición de qué son excepciones? Medios o mecanismos para depurar el proceso, oponerse. Para mí serían medios y mecanismos, digamos, de defensa del demandado. Puede defender. ¿Qué más? Una herramienta jurídica que ayuda a ver la acción que fue puesta para el demandado. Muy bien. Excepciones. Recordemos que hay en materia de trabajo, conocemos en materia de civil, son las que más hemos visto, pero en materia de trabajo, yo sé que usted se recuerda, ahorita en el reciente semestre acaba de pasarlas, el estudio de estas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones en materia de trabajo que podemos utilizar?
dilatorias. ¿Qué más? ¿Qué más? Perentorias. Ajá, faltan todavía, faltan. Ya me di cuenta que no han leído el documento que les entregué. Se los voy a poner en pantalla para refrescarlos un poquito. ¿Recuerdan este documento que les entregué? Ahí aparece en la primera clase, cargada en la plataforma de Classroom, que le dije que este material era de apoyo para la clase, que yo no lo iba a desarrollar porque esto es, aquí está desarrollado el derecho procesal laboral 1. Todo lo que usted vio en el semestre pasado. Y como yo sé que usted ya lo vio, ya lo entendió, ya lo tiene ahí, solamente se lo dejo ahí para que pueda refrescarse. Entonces, ¿cuáles son las excepciones que en materia de trabajo podemos utilizar? ¿Cuáles son las que doctrinariamente están nominadas? Dilatorias, perentorias y mixtas. Así es. Excelente, Herbert. Las dilatorias, las perentorias y las mixtas o privilegiadas, ¿verdad? Nacidas con posterioridad. Son aquellas excepciones que en su momento nos van a servir como mecanismos de defensa ante las pretensiones del actor. Bueno, ¿cuándo las vamos a utilizar? Si nos damos cuenta por el esquema, las excepciones dilatorias se están dando ¿en qué fase? Antes de la contestación de la demanda. ¿En qué fase vamos a utilizar las excepciones perentorias? ¿En qué momento? ¿Antes o durante la contestación de la demanda? ¿Cómo lo ven ustedes? Vean su cuadro aquí. Durante la contestación, ¿sí? Durante la contestación. Aquí está, miren, aquí se la señalé en azul, aquí abajo. Durante la contestación de la demanda, ¿sí? Las privilegiadas y mixtas, pues esas pueden hacer en cualquier momento dentro del desarrollo del proceso. Entonces, ahorita estamos concentrados en las excepciones dilatorias. ¿Cuáles son esas excepciones dilatorias que usted conoce? Aquí, por favor, anótele a la parte de su cuadrito, artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y por favor, me apoyan a la lectura del primer párrafo del artículo 342. Artículo 342. Previamente a contestarse la demanda o la reconvención y en la audiencia señalada para tal efecto se opondrán y probarán las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con posterioridad que se podrán interponer hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. En este último supuesto, la prueba de ellas se recibirá en la audiencia más inmediata que señale para recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer, si ya se hubiese agotado la recepción de estas pruebas. Muy bien. Ahora, por favor, ya en el artículo 342 nos da el tiempo y el proceso de qué forma se van a interponer y en qué momento el juez las va a validar. Dice que previamente a contestarse la demanda. Miren, estamos en el cuadrito. Las actitudes del actor. Señor juez, previo a contestar, solicitamos que se le dé trámite a las excepciones dilatorias que vamos a presentar. ¿Cuáles serán esas excepciones dilatorias? Nuestro Código de Trabajo no lo dice, pero supletoriamente nos vamos a ir al artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, ¿quién me apoya ahí con la lectura para refrescarnos cuáles son esas excepciones según el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil?
Artículo 116. Excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento de plazos o de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga velar, caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción. Perdón, nuevamente tenía apagado el micrófono. Gracias, así es. Entonces ya nos refrescamos cuáles son esas excepciones dilatorias. Son las que buscan, fíjese bien, la definición, son mecanismos de defensa que postergan la contestación de la demanda para depurar el proceso y evitar nulidades por vicios durante el desarrollo del proceso. ¿Sí? Ojo, mucho cuidado. No vaya a contestar usted en su privado a su examinador, mire, son obstáculos que buscan retardar el proceso. No, esa no es la definición legal. La definición legal es que buscan depurar el proceso, el planteamiento del proceso. Al momento que usted presente su excepción dilatoria ante el juez, señor juez, previo a contestar la demanda, como parte demandada presentamos excepciones dilatorias. Por ejemplo, falta de capacidad legal para presentar la demanda. Y se la presentan al señor juez. Ahora queda esa excepción dilatoria. ¿En qué momento le va a dar trámite a esa excepción? Artículo 343. El juez debe de resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias. Entonces, el juez, ante ese momento que presentan excepciones, tiene que resolver estas excepciones. Y aquí hay una excepción nuevamente a la regla general. La regla general es que el juez recibe las excepciones durante la audiencia y tiene que resolverlas. Al decir resolverlas, le tiene que hacer de conocimiento a la otra parte y que la otra parte se manifieste en cuanto a ellas. Pero la ley prevé que si en algún momento la otra parte no está preparada legalmente para contestar esa excepción dilatoria, entonces dice la ley, aquí viene la excepción, a menos que al que corresponda oponerse se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente. ¿Cuál es estoy en el artículo 343. Anótele, por favor, a este artículo, trámite para resolver excepción dilatoria. Si no lo tiene anotado, trámite para resolver excepción dilatoria. Continuamos. Entonces la excepción dice, a menos que al que le corresponda oponerse. ¿A quién le corresponde oponerse? ¿Quién se va a oponer a esa excepción dilatoria? Pregunto. Sería la parte autora. Muy bien, la parte actora. ¿A quién le corresponda oponerse? Dice. O sea, a la parte actora. Si no se siente competente para poder y no tiene todos los mecanismos de prueba para poder debatir esa excepción dilatoria, la ley le da la salida, le dice que puede acogerse
a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo siguiente, que es el artículo 344. Vamos a leer el párrafo segundo, ¿sí? Solo el párrafo segundo. Dentro de las... Sí, dime, ¿te escucho? Ya. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el autor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado, si no lo hubiere hecho antes. Gracias, así es. Entonces, eso quiere decir, señor juez, enterado de la excepción dilatoria presentada por la parte demandada, solicito a usted se suspenda la presente audiencia y que señale otra, como lo indica el artículo 343 del Código de Trabajo. Asimismo, solicito acogerme al plazo dispuesto en el artículo 344, segundo párrafo, para poder contestar esa excepción dilatoria que hoy la parte demandada está presentando. Eso es todo lo que usted tiene que decir. Y eso lo va a decir oral en la audiencia. Dime, Eduardo. Una pregunta, licenciada. Esas 24 horas a veces son muy cortas. ¿No hay otra manera de poder que sea mayor el tiempo? Porque 24 horas a veces no alcanzan para poder sustentar algo. Pregunta. No, aquí no hay ampliación del plazo como en la prueba, no se puede. Aquí o contesta en la audiencia en ese momento como la ley lo ordena, o solicita al juez que se le otorgue el plazo que está contenido en el segundo párrafo del artículo 344, acogerse al plazo y que el juez suspenda esa audiencia, suspenda la audiencia y que señale una nueva. Estamos ahí, recuérdense que miren, el juicio ordinario aún así se lleva sus años y con bastante trabajo resolverlo, pero lo que se busca es que la oralidad persista dentro del proceso y que ésta sea bastante dinámica. En algunos casos sí, como en este, pues da la oportunidad la ley para que se pueda presentar con posterioridad lo manifestado en cuanto a las excepciones dilatorias, pero sí el único plazo que da es de 24 horas. ¿Alguna otra duda? Bueno, continuamos. Entonces, ya sabemos cómo se va a dar el procedimiento de las excepciones dilatorias y qué podemos hacer en la audiencia. ¿Sí? Si nos sentimos preparados para contestarlas y tenemos los elementos de prueba, contéstenlos. Ahí tienen. ¿Para qué van a señalar otra audiencia? Si esta nos llevó 2 años en que se celebrara. Si ya estamos con las excepciones dilatorias y ya no tenemos más que presentar, entonces vamos a pasar a la otra actitud que pueda darse previo a contestar la demanda. Previo a contestar la demanda. La otra actitud que se pueda dar son la no comparecencia. La no comparecencia. Esto nos vamos a ir, por favor, al artículo 336. Por favor, leamos ahora sí, Julio. Ahora estamos dentro de la no comparecencia. Les voy a dar 1 minuto para que lo lean ustedes, por favor. 1 minuto, a partir de este momento.
artículo 336. Artículo 336. Por favor, quien ya lo haya leído, ¿me puede leer el primer párrafo? Las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Muy bien. Ese es el primer párrafo. Dice, las partes, actor o demandado, recuérdense, las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad. Mire, aquí está siendo imperativa la ley. Usted podrá excusarse de la audiencia, de no presentarse ante el juez una sola vez. ¿Por qué razón? Por enfermedad. Y además le ordena al juez que acepte esa excusa, pero solamente cuando es por enfermedad. Y luego dice, siempre que se haya sido presentada y justificada documentalmente. ¿Cómo la vamos a justificar documentalmente? Presentando un certificado médico. Certificado médico, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién iba a hablar? ¿Aló? Buenos días, licenciada. Domingo le saluda. Hola, Domingo. Qué alegre oírte. Dime. No, era lo que también, lo que la compañera dijo, que hay que fundamentar esa ausencia a través de un certificado médico de la enfermedad que le incurra a cualquiera de las partes. Muy bien, así es. Y que no se les olvide, por una sola vez. ¿En qué momento procesal vamos a presentar esta excusa médica? Antes de la hora de la audiencia. Dime, Edgar. Sí, no se nos podría aclarar, en otro curso nos indicaron de que existen sentencias de la Corte de Constitucionalidad donde esta excepción aplica únicamente para personas individuales y no así para personas jurídicas. ¿Quién me puede explicar algo de eso? Lick tiene apagado su micrófono. Perdón, gracias. Indicaba que en cuanto a lo que me están solicitando de información sobre las sentencias sentadas con las personas jurídicas, sí, por favor. Vamos a terminar esto específico y luego ya nos vamos a esas excepciones en términos generales, la ley resguarda y protege y tutela a las partes en este sentido. Cuando hay una enfermedad, ahí se puede excusar y es algo imprevisto, ¿verdad? Segundo párrafo, por favor, ¿quién me podría apoyar con la lectura? Segundo y tercer párrafo. Segundo y tercer párrafo. Si por los motivos expresados anteriormente no fuera posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. En el caso
se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. Muy bien. ¿Qué comprendemos? ¿Qué comprendemos con eso? ¿Qué comprende? Ya vimos el primer párrafo, que si nos aceptan excusas, si nuestro cliente puede, si se enferma repentinamente, podemos presentar una excusa, porque obviamente pues esa situación repentina que se dio, pues no nos dio tiempo de nombrar a otra persona que pueda, un mandatario para que pueda actuar en su nombre, lo que fue algo que acaba de pasar, porque dice, se puede presentar la excusa médica antes de la hora de la audiencia o bien 24 horas después de que se haya celebrado la misma. ¿Qué más han encontrado ustedes acá? Al recibir el juez la excusa por enfermedad, da una nueva audiencia 72 horas después se programa una nueva audiencia 72 horas después de la que ya se había programado. Ajá, muy bien. Bueno, les voy a presentar un caso. ¿Qué sucede? Su cliente viene del interior. La audiencia estaba programada para las 9 de la mañana. Su cliente en el camino se dio una manifestación y si no, pues pudo haber un accidente en donde pues hay grandes colas porque están bloqueados está bloqueada la carretera y no pueden pasar. Esas situaciones comunes que se dan, incluso aquí en la ciudad capital hay mucho tráfico, hay un accidente, ya el reversible no está funcionando, entonces saturan la calle principal, por el tráfico normal hay mucho tráfico y es un caos para poder llegar. Estaba citado a las 9 de la mañana. ¿Qué hace usted? ¿Cómo soluciona este problema? Ya que la ley le permite excusarse una sola vez y por enfermedad. ¿Qué hace usted? Los escucho. Tome la palabra uno a uno, por favor. ¿Designar un mandatario, licenciada? Continúen, designar un mandatario. Recuerden que si les da tiempo, excelente. Si no, ¿qué sucede? Porque su cliente venía en camino. El cuadro es que su cliente viene en camino para la audiencia. ¿Qué hace usted? Agotar la guía de las 24 horas siguientes. Pero ¿qué le va a explicar al juez? ¿Por qué su cliente no se presentó? El problema es que solo me recibe por enfermedad y no me va a aceptar el tráfico. Entonces, piensen como una estrategia de litigio. Vayan pensando, jóvenes, porque así van a ser los cuestionamientos que les voy a hacer en el examen. Entonces, vayan planteando sus hipótesis. Los escucho. Disculpe, solo para entender, ¿mi cliente es el actor o es el demandado? Cualquiera de las dos partes. Porque para las dos partes la excusa se ajusta. Les doy un minuto para que lo piensen. Un minuto nada más. Licenciada, pues se podrá pedir una prórroga de tiempo.
Tienes activado el micrófono. Lidia tiene apagado su micrófono. Ah, sí, gracias. Bueno, tome la palabra Candy. Carlos, por favor, tiene levantada la mano. Los escucho. Sí, yo no sé si podría hacerse esto, pero por ejemplo, si hay forma de ver la demanda o ampliarla o algo así, entonces para que se señale una audiencia no se podría, ¿verdad? ¿O sí? Licenciada. Perdón, ante lo que Candy acaba de decir ahorita, ya estamos en las actitudes del actor. Usted como abogado de la otra parte está vigilando que los actos procesales se cumplan como lo establece el procedimiento. Candy dice buscar una ampliación de demanda. ¿Qué contestaría usted? Jóvenes, no los escucho, no sé si mi señal está mala o la de ustedes o se me quedaron en mute. Pero si el actor no está presente, no puede ampliar la demanda porque el juez le pregunta a él si él la quiere ampliar, ¿verdad? Entonces, si no está presente, no habría quien preguntarle si necesita ampliarla. Licenciada. Perdón. ¿Se podrá solicitarle al juez una prórroga de tiempo viendo las circunstancias de lo que está pasando? Y explicarle al juez esto. El artículo 36 en su primer párrafo es imperativo. Licenciada. Sí, Domingo. ¿Podría reafirmarse la demanda por escrito? No entiendo. No comprendo, Domingo, la respuesta. Licenciada, perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Dime, Elizabeth o Gloria, alguien, no sé si Gloria tenía levantada la mano, ¿vas a hablar? Yo tenía levantada la mano. Estaba pensando dime, Gloria. En el artículo 335 dice que si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que rindan en dicha audiencia bajo apercibimiento. Pero como el actor se ha hecho auxiliar de un profesional del derecho, él puede presentarse a la audiencia. Y con esto iniciar la audiencia y exponer también que el actor no se encuentra en este momento por circunstancia de la distancia o por, no sé, si también la distancia me puede servir para, no, porque también tenían que mediar 3 días entre la notificación y la primera audiencia, entonces ahí sí no puedo interponer una solicitud por la distancia que me amplíen el plazo, pero puede presentarse el abogado en nombre de su representado porque es la primera audiencia para no ser declarado en rebeldía. Contesto todas las dudas. Por favor. No se puede. O sea, sí o sí tiene que estar presente la parte actora. A menos, por eso les dije, lean completo el artículo 336. A menos que puedan ceder en un mandato judicial. Obviamente, él ya no tiene la potestad para estar, lo que es el mandatario el que va a actuar en su representación. Pero aquí no hay de otra. Tiene que estar presente el actor. Como usted bien lo dijo, Gloria lo dijo hace un momento, el abogado es auxiliar, lo está auxiliando, pero el titular de la demanda es la parte actora. Perdón, ahora bien, me serviría mucho si el demandado
presentar alguna excepción. Basándonos en el artículo 343, como actor, esto es una estrategia del actor. Si él presenta alguna excepción, no, Gloria, no hay nada. O sea, no hay nada. Dios, no hay nada. Así de sencillo. No hay nada. Tiene que presentarse el actor a la audiencia, tiene que presentarse el demandado a la audiencia. Como lo decía, mucho cuidado con lo que decía Candy, creo yo. Presentar una ampliación de demanda no es posible. ¿Por qué? Recordemos la preclusión de los actos procesales. Fíjese bien, en la primera audiencia él ya pasó y verificó que no está presente el actor. El juez ya tomó asistencia, por así decirlo, en términos burdos, ya tomó asistencia. El actor no está presente. Bueno, como no está presente, no puede dar sus actitudes. Ahora le tocan las actitudes de la parte demandada. Dentro de las actitudes de la parte demandada, pues se pueden dar estas actitudes previas a la contestación de la demanda. Ahora bien, solamente está presente el actor, pero no está presente la parte demandada. Pues de igual forma, entonces ya no se dan estos pasos, no se dan ni las excepciones, ni la contestación de la demanda, porque usted como actor, cuando presentó la demanda, la presentó lo mejor posible. Fue un escrito redactado en donde le explica al juez todo lo que pasó en esa relación laboral. Usted no va a atacar su propia demanda. Usted no puede atacar sus propias pretensiones. Las excepciones son para en su momento el demandado atacar las pretensiones del actor. Lo que tiene que hacer el actor es defenderse de estos ataques que se generen con la contestación de la demanda o bien con la excepción. Pero ahorita nosotros estamos en la comparecencia, en la excusa médica. Según el artículo 336, la excusa médica se puede presentar cuando una de las partes esté enferma. Obviamente se tienen que presentar certificados médicos que avalen esa enfermedad o bien la hospitalización. Un día antes su cliente le dio un infarto. Ya no pudo presentarse por la misma presión de la audiencia, por la misma situación en la que se encuentra con ese juicio, pues se sintió presionado y le dio un infarto en la noche. Entonces usted como abogado auxiliar, presenta un memorial y le explica al juez de que su cliente no se va a poder presentar a la audiencia porque sufrió un infarto en la noche anterior y se encuentra hospitalizado. Adjunta todos los medios de prueba y ya el juez está enterado de la situación. ¿Qué hace el juez? Verificar el documento y si el documento es a su criterio válido, pues le da trámite a la excusa médica y señala una nueva audiencia para que las partes comparezcan. Si en esa nueva audiencia que se ha señalado, tercer párrafo del artículo 336, persiste la enfermedad de su cliente, que a consecuencia de ese infarto se le derivaron otras situaciones más, entonces la ley prevé que puede otorgar un mandato judicial para que alguien actúe en su representación. ¿Sí? Aquí en el artículo 336, tercer párrafo, lo está dando. Cualquiera de las dos partes. Pero lo que sí necesito que quede claro es que en su momento la excusa se puede dar. Excusa legal se puede dar. Y es la única forma con la que usted podría salvar su inasistencia. Pero yo les puse el ejemplo y ahorita les doy la palabra a todos.
Les puse el ejemplo porque necesitaba que me dieran una respuesta con estrategia de litigio, o sea, con ingenio legal. ¿Qué hacer usted si su cliente pues no tiene ninguna enfermedad? Pues, pero el problema es que el bus en el que venía se quedó atrapado en un tráfico por un accidente en el camino. ¿Qué hace usted como una estrategia de litigio? Porque usted le va a presentar recortes de la prensa, le puede presentar informes policiales, puede presentar reportes de las ambulancias, puede llenarse usted de documentos, pero la ley es clara y lo dice en el primer párrafo del artículo 336. Las partes podrán excusarse de presentarse a la audiencia únicamente. Fíjese bien, subraye ese únicamente. Es imperativo, como lo dice la ley, por enfermedad. Y el juez la aceptará la excusa. ¿Por cuántas veces? Por una sola vez puede pasar. ¿Sí? Una sola vez. El juez calificará los documentos que usted presente adjuntos por la enfermedad y si el juez considera válidos, pues los va a dar válidos. Si no, pues lo va a declarar rebelde porque no se presentó a la audiencia. Ahora sí, les doy la palabra. Licenciada, disculpe. En el caso del demandado y en el caso del actor, en ambos aplica la rebeldía. O el actor sencillamente continúa con sus pretensiones y el único declarado en rebeldía es el demandado. ¿Se celebraría la audiencia o también por ser el actor el que faltó, el juez la suspende y lo declara en rebeldía? Disculpe. Muy bien. La no comparecencia aplica para los dos. Recuerden que en la resolución, en la primera resolución que el juez dictó, artículo 335, arribita a artículo 335 dice, el juez señala que se deben de presentar día y hora para que las partes comparezcan al juicio oral, previniéndoles presentarse con sus medios de prueba, a efecto que rindan en dicha audiencia bajo apercibimiento, que se rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo. De la parte que no compareciera en tiempo. No dice de la parte actora que no compareciera en tiempo o de la parte demandada que no compareciera en tiempo. ¿Estamos ahí? El juicio con la parte que no comparezca. ¿Qué otra pregunta me hacías, Gloria, con este tema? Si la rebeldía entonces aplicara de igual forma, como que los efectos de la rebeldía le aplican al actor tanto como al demandante, o sea, pierde prácticamente el ser oído y se entiende al otro. Muy bien, comprendo. En este sentido, jóvenes, si no se presenta la parte actora, dependiendo del caso, es que es dependiendo del caso, porque si la parte actora, imagínense que tenía pensado el abogado asesor ampliar la demanda, si no compareció la parte actora, el problema es de que ya no va a poder ampliar su demanda, porque no está presente. Ahora, para la parte demandada es más drástico el efecto, porque no va a poder defenderse. Miren, aquí en las actitudes de la parte demandante, él podía haber presentado excepciones dilatorias. Si no está presente, no se pueden presentar. El abogado asesor no lo puede hacer, porque el juez no le va a permitir presentarlas. Él no va a poder estar como parte dentro del proceso. El juez, mire, señor juez,
pero yo por lo menos quiero escuchar cómo es el desarrollo de la audiencia, así como no, siéntese en el público.